que no son de tu agrado o que no convienen al conocimiento del Cristo eterno. Por eso, Señor, oro a favor de cada uno de mis hermanos para que tu vida crezca cada día más, que su mente sea renovada, que su cuerpo, como dice tu palabra, aunque el cuerpo se va envejeciendo, el cuerpo va creciendo, tu interior, Señor, lo creemos que el interior de cada uno de mis hermanos se va rejuveneciendo, tomando fuerza, seguridad, fe. Hay poder en cada uno de tus hijos, hay poder en las palabras, hay poder en lo que recibimos para poder expresar tu gloria y expresar tu Hijo, Señor, en nosotros. Padre, sé que tú estás acá al lado de cada uno de mis hermanos, guiándolo en todo, sobre todo en renovar nuestra mente para poder gobernar aún todos nuestros sentidos. Señor, declaro que mis hermanos irán en aumento. Señor, se les será agregado al que tiene piedad más piedad, al que tiene virtud más virtud, al que tiene paz más paz. Señor, lo confieso y declaro como escrito está, que así será el tiempo para tu iglesia. En medio de cualquier situación de este plano, de este planeta Tierra, de este sistema donde estamos inmersos, Señor, tú te glorificas, Señor, en cada uno de tus hijos. Padre, te honramos, te glorificamos y te agradecemos por tanto amor hacia nosotros. Te amamos con todo nuestro ser, Papito Dios. En el nombre de Jesús, eterno, amén y amén. Benditos del Señor. Para ustedes esta noche, el Señor que creó este tiempo de palabra, de sabiduría, de fluir, lo creemos. Bendecido estás, apóstol Jonathan, que puedas guiarte, que te dejes guiar siempre por el Señor y que tu palabra en Él es un sí, amén, y que podamos crecer juntos todos los necesitamos y necesitamos que los obreros, los ministros puedan hablar para que la iglesia crezca, se multiplique y entre en el tiempo de gobierno. Ese es el tiempo donde la iglesia tiene que estar. Un abrazo, bendiciones y continuamos. Apóstol, todo suyo. ¿Cómo están todos? Bendecidos del reino. Gracias, amor, por hacer este momento. Para aquellos que no saben, Sol es mi esposa. ¿Cómo anda, Ana María? Bendiciones. Bien, gracias a Dios, feliz, contenta de estar aquí juntos. Gracias. Un abrazo grande para usted también. Como le decía, para la gente nueva, Sol es mi esposa. También está funcionando con el Ministerio Apostólico también. Así que qué bueno que estemos juntos nuevamente en este martes, que Dios nos da todos los martes para ir creciendo en esta academia ministerial, Cristo revelado. Así que la verdad que es una bendición grande. Quiero saludar a la pastora Mirta, que está junto a su esposo, que lo veo también desde Paraguay. Dios los bendiga. De Paraguay, digo bien, ¿cierto? No sé si nos quieren saludar, sí, claro. Amén, apóstol. Sí, de Paraguay, él es mi esposo, Antonio Acuña, el pastor Antonio. Dios los bendiga, qué bueno que estén con nosotros. Y estamos aquí en Ciudad del Este. Wow, qué lindo. ¿Cómo está, pastor? Amén, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Sí, estoy bien contento. Qué bueno. El martes pasado ya estuve, pero no se veía mi cara, pero tenía mi oído. Sí. Ok. Dios le bendiga. Qué bueno. Mi saludo para todos. Muchas gracias, pastores. Gracias por estar. Un abrazo grande para ustedes y para ese hermoso país de Paraguay. Dios los bendiga mucho. También veía ahí que se ha conectado por primera vez también nuestra amada Débora desde España. Un abrazo grande para nuestra hermana que está ahí desde España. No sé si quiere saludarnos. Dios le bendiga, amado hermano. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder aprender un poco de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre de todos los que se hacen presentes. Bendiciones. Dios bendiga. Amén. Dios los bendiga y gracias por el esfuerzo de estar, porque sé que ya para ustedes ya es la madrugada, así que ya sé que es un esfuerzo, pero bendiciones para usted también. Bueno, vemos a Yesenia también, bendiciones, ahí desde España.
desde Costa Rica, Mariela, bueno, la familia Rivera que está siempre firme, firme, como rulo de estatua, como le digo yo, firme. Nuestra amada Lourdes también bendecida, Alicia, bueno, Dani también, ahí desde Buenos Aires, ¿cómo está, hijo? ¿Todo bien? Agustín también de Buenos Aires, Celeste también de Buenos Aires, no, ella de acá de acá de Venado Tuerto, junto a Meli, Julio también, Narcisa, Ana María, Echevarría también, bueno, Clara, también la pastora Clara, también, como saludaba también a Claimé hace un ratito también, Erika de acá también, Marcelo Esquivel, Lucy también, ahí mi nuerita que está, Silvia también acá, hijos de la casa, junto a Ariel Mila también, Norberta también, gracias por estar todos. Bueno, hecho las salutaciones correspondientes, hoy vamos a ingresar en lo que es la segunda etapa de lo que es la clase que tenemos, que son los 5 ministerios en el nuevo pacto. Los 5 ministerios en el nuevo pacto. Efesios 4:11 dice que en él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo ahora voy a estar leyendo todo desde Guatemala, dice, pero está en... España es su apellido, mil disculpas, ella es de Guatemala, así que España es su... Justo porque se va a conectar gente de España también, por eso pensé, así que un abrazo grande para ustedes. Quería hablarle acerca de estos, los 5 ministerios que habla el libro de Efesios. La clase pasada ya hicimos una introducción acerca de lo que son los 5 ministerios. Hoy vamos a ingresar directamente en cuáles serían las funciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en estos ministerios. Yo en estos días he estado analizando y siguiendo, reflexionando acerca de los 5 ministerios. La verdad que ha traído mucha luz, mucha tranquilidad a lo que debemos hacer y qué es lo que debemos desarrollar cada uno de los ministerios. Mire, ¿por qué hablamos de los ministerios en el nuevo pacto? Porque directamente estos 5 ministerios que el Señor estableció en el libro de Efesios nacieron junto a la iglesia, nacieron en este nuevo pacto o en este nuevo testamento o en esta nueva etapa que el Señor estableció a través de la vida de Cristo. Ya saben que cuando hablamos del Cristo revelado, hablamos de ese Cristo que traspasó desde Génesis hasta Apocalipsis, ese Cristo que se manifestó antes de la fundación del mundo, ese Cristo que se manifestó a través de figuras, tipos y sombras en el Viejo Testamento, ese Cristo que se hizo hombre, que ese hombre se llamó Jesús de Nazaret. Cuando él muere y resucita, tenemos la fusión nueva de ese Cristo que es siendo perfectamente eterno y perfectamente humano, que es el Jesucristo, es la función de Jesús, el humano, y el Cristo eterno. Se funciona en el Jesucristo, pero él dice, es necesario que yo me vaya para manifestar otra función que tengo, que es la iglesia. La iglesia es Cristo en la tierra. La iglesia es la expresión orgánica de Cristo. Vayan anotando, no quiero ir tan rápido. Yo lo tomo como introducción, pero para algunos recién tal vez están adquiriendo este conocimiento. Por eso es tan bueno que vayan anotando y también ver la clase después que la subimos en el grupo, la puedan ver otra vez y escuchar otra vez para que la información vaya adquiriéndose más fundamentos en la cabecita. Es más, creo que escuchándolo una vez también va a quedar corto. Tendré que escucharla 2 o 3 veces para que la información se introduzca en el cerebro como fuerte para hacer ese fundamento que tenemos que hacer. Entonces, hay muchas cosas que quería hoy compartir. Dejar claro que este funcionamiento del ministerio quíntuple, que es lo que le quise hablar el otro día, ministerio quíntuple, por eso en el afiche puse un 5, ¿se acuerda? Que dejemos que algunos les enseñaron los apóstoles, como que se fuera el dedito profetas, evangelistas, pastores y maestros, y yo les dije, lo que hay que hacer en este tiempo de nuevo pacto es romper todos estos para que todos
nos incluyamos dentro de la iglesia, porque los ministerios, la palabra ministerio es servidor. Entonces, los ministerios no son títulos. Por eso les decía la semana pasada, Pablo nunca se presenta como apóstol Pablo, sino él se presenta como Pablo apóstol. ¿Vio que hay diferencia? Él dice Pablo apóstol de Jesucristo. Digamos, no era como un título como decir abogado o como para decir no, es una función que vamos llevando solamente por la vida de Cristo que Él se manifestó en nosotros. Entonces, quiero hablar de algo o de un funcionamiento apostólico del ministerio quíntuple, que son los 5 ministerios, que no está en escena todavía. Quiero que quede claro eso, ¿ok? Les voy a hablar de un funcionamiento que todavía no está funcionando dentro de la iglesia. No sé si algunos me van capturando con eso. Lo que yo les voy a hablar no está pasando todavía en la iglesia. ¿Por qué? Porque se necesita la restauración de lo que es el Cristo revelado para que recién ahí los ministerios comiencen a expresar a Cristo y la iglesia en sí misma comience también a expresar a Cristo. Pero si la iglesia está trabajando con ministerios aislados, difícilmente vamos a llegar a que la iglesia llegue a funcionar como una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Van ahí conmigo? Acuérdense que la mente acá es con los deditos arriba. Perdónenme si voy muy rápido, pero era como la introducción de lo que hablé la semana pasada. Entonces tienen la clase para poder ver la de la clase pasada, si le queda más claro esta parte. Pero ahora quiero ingresar a ese funcionamiento apostólico del ministerio quíntuple, en donde los 5 ministerios ya han sido equipados con la vida de Cristo. Esto ya hay que soñar como que ya pasó, ¿ok? Pero todavía no pasó, porque lamentablemente todavía hay ministerios que están en esa transición de transicionar de una iglesia apostólica a una iglesia orgánica y a la iglesia del Cristo revelado. Mi papá se puede estar riendo ahí también, que está ahí, porque nosotros estábamos hablando hace unos años atrás de la transición de lo pastoral a lo apostólico, digamos, de lo pastoral a que la gente reconozca el ministerio quíntuple, y como les dije, muchos pensaron que cuando se restauró el ministerio apostólico, ese ya era el tope de gama y llegamos a una meta, pero realmente fue recién un comienzo para poder ingresar ahora a la revelación de Cristo. Hace 8 años que Dios me dio la revelación de Cristo y estoy hablando de este nuevo pacto. 8 años. Algunos recién ahora están ingresando. Muchos pastores nunca habían escuchado acerca del nuevo pacto del Cristo revelado y lo están haciendo ahora. Así que tranquilos en esta gran reforma. No es fácil, no es algo que ocurre de un día para otro. Nosotros hace 8 años que lo estamos predicando y hablando ya en la congregación, y recién ahora algunos de nuestros líderes, ministros y obreros, es como que recién se le está cayendo la ficha de lo que hay que hacer, de lo que hay que vivir y de cómo funciona esto de la vida de Cristo y ser iglesia. Entonces, tengan toda la paz del Señor, tranquilos que están en el momento indicado, no se apresuren, den pasos correctos, porque esto es fundamento. Y le digo la verdad, el fundamento es prioritario para cualquier edificación. Por eso Pablo decía, como un perito arquitecto, no dice yo puse el techo o yo puse las paredes. Él dice, yo como un perito arquitecto puse el fundamento. Así que, mis amados, lo que estamos haciendo en la academia en este tiempo y bueno, en las clases estas dos, es poner fundamentos
no quieran edificar todavía nada en su vida, ya ni un ministerio, ni una prédica, ni un decir, sin todavía tener claro el fundamento, porque Pablo decía, yo les voy a poner un buen fundamento, pero tengan cuidado cómo sobreedifican en ese fundamento. Así que, pastores, les tengo una muy, muy buena noticia. Tienen que comenzar de cero. ¿Qué le parece, Pastor Gabriel? ¿Qué le parece? Ahí mi viejo que lleva 40 años en el ministerio y viene alguien, un apóstol, y le dice, tiene que comenzar de cero. Me pasó a mí, yo también toda mi vida estuve dentro de una familia ministerial junto a mi papá. Yo tenía 7 años cuando mi papá fue llamado al ministerio y estuve siempre involucrado ahí desde adentro. Pero cuando entendí a Cristo me di cuenta que todo tenía que comenzar de cero. El otro día hablando con el pastor Jimmy y vi que lo estaba conectado, no sé si está conectado, pastor Jimmy, ¿estás por ahí? Creo que sí, creo que no. A ver si está por ahí. No, me parece que no. Pero recién hace un ratito se estaba conectando, lo vi arriba de un vehículo, pero seguramente él lo va a ver después. ¿Qué le pasó al pastor Jimmy? Pastor Jimmy tiene que dejar el auditorio donde se está congregando para comenzar a hacer las reuniones en las casas y virtualmente. Y él me contaba esa situación y yo le decía ayer que le mandó un audio, le digo, amado Jimmy, bienvenido al Cristo revelado, porque es muy probable que a veces Dios te va a llevar a hacer físicamente lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Empezar de cero. A nosotros nos pasó, nosotros empezamos a hablar del Cristo revelado y automáticamente se empezó a desaparecer todo. Todo empezó a irse de nuestras vidas y una de las cosas que nosotros teníamos muy cómodo, un auditorio espectacular, iluminado a full, con capacidad para más de 100 personas, con un lugar que tenemos un Zoom, teníamos baños, cocinas, oficinas, y de repente nos dio la circunstancia que tenemos que dejar, y ahora estamos en un lugar también muy cómodo con mi padre, la congregación, en el edificio donde él está haciendo las reuniones, pero para nosotros fue un cambio grande, drástico, porque estábamos acostumbrados tal vez a un espacio mucho más amplio, tal vez con una oficina o algo, cosas, estábamos más para el centro, y el Señor dice, no, acá hay que empezar de cero, acá hay que comenzar de... Es más, me quedé hasta sin casa y estuve viviendo en la casa de mi papá como 3 meses. Literalmente en la casa de mi papá, porque nos sacaron el lugar donde estábamos. Imagínense lo que es para mí, después de estar casi 22 años ya viviendo no en la casa de mi papá, volver a la casa de mi papá, para mí fue todo un desafío, gracias a Dios con toda la amabilidad de mis padres, eh, pero eran 2 familias ahí en un solo espacio, y, y ahí empecé a darme cuenta que el Señor quería tratar algo conmigo, y lo que quería tratar es comenzar literalmente desde cero. Es como empezar de vuelta. Tuve que empezar de vuelta a construir una casa que nunca tuve. Tuve que empezar de vuelta a adaptarme hasta salir nuevamente desde la casa paterna. Así que por eso algunos me decían, apóstol, qué lindo esto, lo del nuevo pacto, del Cristo revelado, pero les tengo malas noticias. El Cristo revelado rompe con tu patrón de lo que tú crees y de lo que tú entiendes por tu vida, porque ahí comenzamos a romper todo para empezar de cero. Entonces, no es poco entender que hay que comenzar de cero, y por eso hoy déjenme soñar, déjenme ver un poquito cómo veo yo la iglesia. Ya hace 8 años veo cómo tiene que funcionar la iglesia, pero lamentablemente estamos en un tiempo que es cronometrado,
digamos, hace 8 años atrás, y creo que antes ya entendía cómo tenía que funcionar la iglesia, pero este tiempo cronometrado ha ido mucho más lento de lo que ha sido la eternidad de Dios, en donde uno ya puede ver. Hoy quiero hacerle una panorámica y una vista de cómo se ve el reino según la eternidad, no según las normas que estamos transitando en este tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que después de Cristo, cuando se va, deja a sus apóstoles, los apóstoles hacen su trabajo, Pedro queda como a cargo de abrir, con esas llaves que él le dio, abrir el Evangelio del Reino primero a los judíos, ya se acuerdan, Hechos capítulo 2, ahí él usa su primera llave y le dice, varones judíos, ¿se acuerdan? Esa primera predicación de Pedro a los gentiles. Entonces le dice, varones judíos, ustedes vieron a Jesús y bueno, usted sabe más o menos la predicación, se convirtieron 3.000 personas en ese aposento alto del templo. Y después él tiene que ir a la casa de Cornelio, que es la casa de un gentil, y él no quería ir, todos lo saben, y el Señor le hizo que bajaran los lienzos, ¿se acuerda, no? Y él ve todas comidas que él no podía comer, y el Señor le dice, mata y come, y él le dijo, nunca ha entrado esos alimentos en mi boca, y el Señor le dice, lo que yo purifiqué, vos no lo digas inmundo. Queriéndole decir, esto no es solo para los judíos, usa la otra llave que te di y abre. Nótese que en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. Después Pedro va a la casa de Cornelio y dice que todos recibieron la vida de Cristo, el mensaje, y todos fueron llenos del Espíritu Santo también. Digamos, él hace abre las dos puertas gigantes de lo que faltaba abrirla para que la iglesia ingrese, y en ese ingreso entra un judío fariseo de fariseos, una mente maestra para el reino que se llamó Saulo de Tarso. Él entra como judío, pero entra con la única función de llevar el evangelio a los gentiles, que seríamos nosotros. Entonces, Pablo ve lo que Cristo quiso hacer en la cruz y empieza a formar una estructura para llevar a cabo lo que Cristo había dicho. Pedro, lamentablemente, después de Cornelio, siguió pensando que el evangelio era para los gentiles, entonces el Señor le dijo, bueno, enfócate para Jerusalén y quédate con los judíos, y ahora yo voy a levantar a uno que va a ser exclusivamente para los gentiles. Pero él siguió con su pensamiento, a Pedro lo liquidó mentalmente, su estructura mental de pensar que el evangelio era solo para los judíos. Entonces, cada vez que el Señor tiene un plan y alguien no lo lleva a cabo, el plan sigue, no más que a veces cambia de personas. Hello. Esto es como una luz rojita para todos ustedes. Dios va a cumplir su plan, solo que a veces cambia de personas con aquellos que no quieren hacer caso. Pero no voy a hablar de eso ahora. Entonces, Pedro abrió la llave, pero Pablo hizo la casa. Abrió una estructura para llevar a cabo esta iglesia. Por eso él se considera un perito arquitecto, porque fue toda una edificación que él tuvo que hacer. Las dos expresiones de Pablo acerca de la iglesia siempre se refería a una edificación o a un cuerpo humano, o a un cuerpo, ojo, mano. Entonces él quería enseñar a la gente qué es lo que Cristo quiso decir en su mensaje, y es por eso que Pablo es el que genera una estructura para llevar a cabo eso. Entonces, lo primero que dice, esta gran iglesia que ya entiende a Cristo y entiende la revelación de Cristo, necesita un fundamento. Necesitamos volver al fundamento de los apóstoles. Eso es lo que Pablo decía. Apóstoles y profetas. Apóstoles
por hablarlos en este nuevo pacto, y profetas porque eran lo que traían lo del viejo pacto que iba a funcionar en este nuevo pacto. Por eso Dios usó apóstoles y profetas. ¿Está claro esto? ¿Vamos ahí bien? ¿Sí? Si alguno quiere decir vamos bien, o un amén, o un ayúdame Señor, lo que tenga ganas, ¿no? Deditos arriba, también veo por ahí también. Amén, amén. Ahí está, ahí está. Entonces vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No sé si me va a alcanzar esta clase, capaz que vamos a tener que seguir con la otra clase, porque esto es fundamento. Es fundamento. Entonces Pablo transforma en algo visible algo que era invisible. Digamos, él empieza a poner las cosas en su lugar. Típico arquitecto. Vio que cuando, por ejemplo, el pastor Gabriel quiere hacer una casa, por ejemplo, él puede hacer un croquis, más o menos acá quiero una habitación, quiero un baño acá, quiero otra habitación, un living comedor grande, primer piso, segundo piso. Entonces uno como persona que entiende más o menos lo que está dentro de uno, lo expresa. Pero después viene un arquitecto y él empieza a hacer el plano. Para que esto funcione, necesitas estos fundamentos, esto tiene que tener las paredes, esto, y empieza a enumerar ¿cómo se llama? Los elementos que se necesita, empieza a enumerar los materiales que se necesita para esa construcción, empieza a sacar cuentas cuánto es el precio para construir eso, y él le va a decir, y este es el capital humano que necesitas. Necesitas peones, necesitas albañiles, necesitas pintor, necesitas electricista, gasista, no sé cómo le dicen en diferentes países, pero lo que Pablo hizo con la iglesia fue ver el plano, vio lo que Cristo quería, y él dijo, para llegar a esto se necesita lo que vamos a hablar ahora. No sé si algunos vamos ahí conmigo, ¿no? Creo que Pedro vio el plano, pero no se animó a construir. Entonces, por eso el Señor llama a Pablo, porque Pablo iba a ver el plano e iba a empezar a construir. Y eso es lo que empezó a hacer. Entonces, la iglesia de los primeros años, la iglesia primitiva que conocemos nosotros, yo siempre les digo como una broma, para mí siempre la iglesia primitiva me daba a hombres así de la prehistoria, de caníbales así, no sé por qué me daba eso, pero eso es algo personal mío. Pero la iglesia primitiva, se dice primitiva porque era de los primeros tiempos. La iglesia de los primeros tiempos del libro de los Hechos, paréntesis. Nótese que el libro de la iglesia de los primeros tiempos se llamaba Hechos de los Apóstoles. No se llamaban las declaraciones proféticas de los apóstoles, no se llamaba las señales de los apóstoles, no se llamaba lo que dijeron los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Porque en este reino y en esta iglesia es más importante lo que haces que lo que dices. Pero este es un paréntesis para ustedes. Entonces Pablo genera toda una estructura, que hoy vamos a hablar simplemente de los 5 ministerios, pero esos 5 ministerios no existen si no hay una iglesia. Y no existen si no hay algo que ellos llamaron los diáconos. Estos 5 ministerios no funcionan si no es con las otras que nombraron, que se llamaban ancianos. Entonces, hoy vamos a hablar de un fundamento, pero que después tiene otra forma de manejarse en las iglesias locales. Entonces, es por eso que, vuelvo a insistir, el modelo era perfecto, funcionó. Dice que todos los días se añadía gente a esa estructura. Estaba espectacular, tenían las cosas en común, comían juntos, se juntaban en el templo y en las casas. Era una cosa que la gente, cuando veía eso, decía, yo quiero pertenecer a esa comunidad. Y llegaron a reflejar tanto a Cristo que la gente, muchos de ellos creían que ellos eran literalmente encarnaciones de Cristo, porque tenían hasta olor a Cristo.
Después la iglesia de Antioquía los minimizó diciéndoles cristianos, como diciéndoles los cristitos. La palabra cristiano viene de ahí, pero fue como una minimización de la iglesia. Y hoy por hoy, vuelvo a insistir, discúlpenme que quiero ir un poquito bien a mostrarles el futuro. Quiero mostrarles lo que Cristo pensó para después ir caminando hacia allá. Digamos, nosotros hemos usado un montón de expresiones para referirnos a la iglesia cuando la iglesia no necesita apellidos. La iglesia es iglesia. No es que hay una tal iglesia pastoral, no es que hay una tal iglesia apostólica y profética, no es que hay una tal iglesia evangélica, no es que hay una tal, a unos que le decían cristianos, no. El original es que somos iglesia. ¿Cuántos están ahí conmigo? ¿Sí? Y usted sabe las innumerables organizaciones que se han formado bajo esta iglesia. Entonces, Señor, necesito que me entiendan en el sentido de mi corazón y mi intención de llevarlos a la verdad. Entonces, la mayoría de nuestros templos afuera tienen un letrero grande del nombre que nosotros le pusimos a esa iglesia. Y le digo nosotros porque yo también tenía un mega letrero afuera que se decía afuera Centro de Desarrollo Familiar. Porque esa es la visión que Dios me mandó a establecer en diferentes países. Pero después que quedé sin iglesia, el letrero quedó ahí, está tirado acá atrás en la casa de mi hermano, porque ya ni letrero nos quedó. ¿Sabes por qué? Porque también me di cuenta que la mayoría de los letreros mencionaban en grande el nombre de la organización o el nombre del que nosotros le quisimos poner nombre a la iglesia, y la iglesia en diminutivo arriba. No sé si ustedes se dieron cuenta con eso. Iglesias chiquitito arriba, abajo, Centro de Desarrollo Familiar, una cosa gigante, pero la iglesia chiquitita arriba. Cuando la iglesia no es un título de un letrero, cuando la iglesia no tiene nombre en sí misma, lo que tú sí puedes tener tal vez dentro de esa iglesia una forma de ver, que es una visión. Por eso nosotros pusimos Centro de Desarrollo Familiar, porque es una visión familiar para que la gente se desarrolle a nivel familiar y a nivel ministerial, pero ese no es el título. ¿Qué mal cómo hemos desperdiciado letreros? Decí conmigo, si estás solo, decilo, y si estás con alguien, decíselo al que estás ahí. Decí, ¿cómo desperdiciamos tantos letreros? Dígaselo a alguien, diga, ¿por qué los desperdiciamos? Porque si vamos a poner un letrero, pongamos algo que la gente sienta que le hace bien. No es necesario que le hagas publicidad a tu iglesia o ministerio. Tal vez poner una frase, qué sé yo, este es un lugar para encontrarse con Dios. En grande, punto. Ya está. Y ni siquiera es necesario poner el nombre del pastor, porque el pastor incluso puede cambiar. Hello. Ni hablar la tradición institucionalizada que teníamos que ponerle abajo fichero de culto o personalidad jurídica tanto. Y nos sentíamos orgullosos de eso, cuando eso es una iglesia institucionalizada que no tiene que ver nada con la iglesia orgánica. La iglesia no necesita personalidad jurídica. La iglesia no necesita ser una institución. Si lo necesitas a nivel legal, para algunos países que necesitas tener legalidad para ese país para reunirte. Pero la iglesia en sí misma no necesita ningún cartel, no necesita persona jurídica, no necesita nada, porque la iglesia en sí misma es. Así que vamos bajando los carteles. Qué loco, ¿no? Sería lindo. Yo tuve una idea hace un tiempo atrás, tal vez mi viejo se va a acordar, porque él también lo aplicó. Estábamos en un consejo pastoral y justo vimos un movimiento lindo que se llamaba Invasión del Amor de Dios.
y propuse, ¿por qué no tenemos el mismo letrero todos en la ciudad? Y hubo muchos que se aprendieron, ¿te acordás, viejo? Muchos se aprendieron y es como que al menos visualmente estábamos muy parecidos. Hoy por hoy creo que tendríamos que sacar nuestros letreros con los nombres de nuestras propias misiones y comenzar a poner un mensaje para la gente. ¿Qué sé yo? Cristo te ama a pesar de cómo eres. Yo si tuviese un auditorio hoy le pondría: esta es una iglesia para los que nunca irían a una iglesia. Me gustaría ese letrero, medio loco, viste, tal vez en la apreciación, pero, o bienvenidos a casa, qué sé yo. Sería bueno, ¿no? De repente, vuelvo a insistir, soñamos con esto, soñamos con estas cosas, que un letrero puede transformar tanto a una persona y una organización puede desquiciarla tanto a una persona que la gente son más amantes de las organizaciones que de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos esa iglesia que Pablo soñó, se desvirtuó a través de los años, porque esa iglesia de los primeros tiempos, como Roma no pudo contra ella, dijo: si no puedo contra ellos, me uno a ellos. Entonces, por eso la iglesia de los primeros tiempos se une al gobierno romano y nace lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y usted ya conoce. Y de ahí venimos todos, de ahí venimos todos. Nosotros hace 200 años se hizo la gran reforma de Martín Lutero, ¿se recuerda, no? Entonces ahí nacieron venían todos católicos y de repente se vino la otra ola de los protestantes, que fueron los que protestaron frente a un sistema que estaba funcionando y que estaba mal. Pero lamentablemente Martín Lutero cambió algunas cosas, pero no cambió las formas. Entonces nos quedó una iglesia católica, pero sin santos. Incluso hasta la forma de los auditorios son rectangulares, con un púlpito adelante, con todos los bancos mirando hacia adelante. Eso es típico de la iglesia católica. Lo único que sacamos, y Martín Lutero sacó las imágenes, pero en forma casi todas son iguales. Bueno, rectangulares, en donde siempre se está mirando al de adelante, en donde siempre la plataforma se eleva sobre la gente, cuando una verdadera iglesia tal vez la gente debería estar en una plataforma gigante y los que predican en el piso, por decirle cómo habría que soñar la nueva iglesia, ¿no? La nueva iglesia no tendría un púlpito, tendría tal vez es un lugar donde se encuentra la gente, tipo un auditorio. Pero vuelvo a insistir, déjenme soñar, no es que el otro domingo hay que sacar la forma, no. Déjenme soñar, esto va a ir gradualmente, muy despacito, y hay que ir a animarse a hacerlo. Porque incluso hasta nuestras formas de hacer iglesia va completamente contrario a lo que Cristo estableció como iglesia. Entonces, ya que toda la gente esté ahí, típico como la forma de un avión, en donde están todos los asientos mirando qué va a hacer el piloto, cuando en esta iglesia todos son pilotos. ¿Ok? Acá no hay uno que maneja el avión, porque muchas veces ha pasado que los ministerios han considerado, por los que nos han enseñado, que tenemos que llevar adelante toda una iglesia y llevarlos a tal lugar. No. El que los lleva es Cristo. Si quieren hacer una imagen visual, tal vez, de lo que fuera una iglesia, es un viñedo, es una vid. El Señor dijo: les voy a poner un ejemplo, una vid. Porque el que pámpano que solo no sirve, no lleva fruto, pero el que se conecta a la vid, nótese que siempre la connotación tenía con conectarse al Padre o conectarse a la vida de Cristo, más que conectarse a una organización o a un sistema. ¿Estamos ahí, gente linda? ¿Sí? Pastor César, que los veo ahí. Vamos bien ahí, estoy tratando de ir bien lentito para hermano Gavino también, Danielito, bueno, aquellos que puedan encender sus cámaras siempre se los agradezco para verlos, para ver cómo anda todo ahí, si están bien, porque a lo mejor parece que están vivos todavía, ¿no?
Nótese que hemos hablado de cosas simples, como el letrero, como la forma de un auditorio. Venimos de una religiosidad en donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Digamos, adelante están los santos y después toda la plebe, los que nos sentamos en la silla, son los que no escuchan a Dios. Llega el pastor diciendo, vengo con lo que Dios me dijo y la última revelación, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, una persona que como que trae el agua y los demás están todos sedientos. Digamos, yo vengo a traerles el agua a ustedes los sedientos, cuando la iglesia nunca debería estar sedienta. Porque dice la palabra, el Señor le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de mí nunca más tendrá sed. ¿Van ahí conmigo? Entonces, mientras tengamos una iglesia sedienta, los ministerios que usan los ministerios solamente para tener un cargo sobre los demás, mientras tengamos una iglesia sedienta, tenemos una iglesia fácil de manipular, y una iglesia fácil de manipular no cumple un propósito. Una iglesia fácil de manipular es una iglesia, es una sal que perdió la fuerza, como dice la palabra. Es como esa sal que no puede cumplir la función. Y dice, si la sal perdiera su fuerza, ¿qué dice la palabra? No sirve para nada. Bueno, sí, dice el Señor, sirve para algo, para tirarla afuera y que lo pisen los hombres. Entonces hoy tenemos una iglesia pisoteada por un sistema en donde nuestra iglesia no tiene la fuerza suficiente como para darle el mantenimiento a lo que necesita este sistema del mundo. ¿Van ahí conmigo? ¿Sí o no? ¿Van ahí conmigo? Sí. Mientras tú te consideres sediento, nunca vas a poder dar agua. Entonces, si nosotros tenemos una iglesia dependiente del que nos va a dar el agua o el pan, estamos complicados. Entonces, por eso es difícil hablar de los 5 ministerios en este nuevo pacto, cuando los ministerios se están forzando o están llevando a la gente a una plena dependencia hacia ellos y no hacia la vida de Cristo. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que la función de un pastor no es ir a visitar a la gente, eso choca en tu cabeza como si fuese algo que yo estoy diciendo que está equivocado. ¿Sabes por qué choca en tu cabeza? Porque la mente de Cristo todavía no ha hecho el efecto que necesita para que vos te des cuenta que los próximos años, pastores que están aquí, levanten la mano grandotas, levanten la mano grandota los pastores, levanten la mano grandota los pastores. La iglesia que se viene de aquí a 10 años y hace las cosas bien, es una iglesia que no va a necesitar que tú la visites. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia va a ser madura, una iglesia que puede comer sola, son gente preparada, formada, que sabe quién es, sabe lo que quiere, sabe quiénes son en Cristo, sabe que están bendecidos, sabe que tienen poder y autoridad, sabe que, digamos, una iglesia que sabe, pero eso te va a llevar unos años hasta que la gente entienda. Entonces, mientras tanto vas a tener que lidiar con algunas personas que todavía te van a ver como su gran solución. Si yo tengo una persona dentro de mi congregación que después de 5 años me dice, apóstol, necesito que ore usted por mí por un nuevo trabajo, porque parece que Dios a mí no me escucha, usted o le está predicando mal o esa persona no está entendiendo el mensaje. Porque si hay una persona que está esperando que usted la bendiga, no entendió que en Cristo ya está bendecido. Entonces, por eso es tan importante a mis amados pastores que están aquí y los líderes que están aquí, que están a cargo de gente, por favor, prediquen rápido el evangelio del reino, prediquen rápido la vida de Cristo.
háganlo. Este domingo ya tienen que hablar de Cristo. Y una vez que empieza a hablar de Cristo, no para más. El Cristo revelado, hable de los principios, de los fundamentos, de cómo funciona la verdadera iglesia. ¿Sí? No sé si se escuchó algo, alguien habló por ahí, pero bueno. Porque es beneficioso para ustedes, ministros, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios se van a sentir aliviados trabajando con una iglesia que entendió la vida de Cristo. ¿Están acá conmigo? Ya me faltan 10 minutos, mire, para terminar, así que es muy probable que vamos a tener que seguir la próxima semana, pero mire, nótese esas pequeñas cosas, Mis amados ministros, necesitamos con urgencia predicar el evangelio del reino. Y algunos me dicen, yo lo estoy predicando. Y bueno, yo les puedo preguntar, ¿qué es el reino para usted? Porque dice, vayan y prediquen el evangelio del reino. Pero si usted ni siquiera sabe lo que es el reino, que es Cristo, usted no puede predicar lo que el Señor quiere que predique, sino va a hacer todo lo que te dijeron que tenía que hacer, pero no estás comiendo del árbol de la vida, sino estás comiendo de lo que te enseñaron. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Te vas a empezar a enseñarle a la gente lo que está bien y lo que está mal, cuando esa no es la función tuya. Esa no es la función de los ministerios, enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal. Lo que tenemos que hacer es que la gente coma a Cristo. Y solo se va a dar cuenta si las cosas están bien o están mal. Entonces tenemos una iglesia reforzada por ministerios que le hacen a la gente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Digamos, le enseñamos a la gente esto está bien y está mal, y nos desesperamos, ¿o no, pastores? Digan la verdad. Nos desesperamos cuando sabemos que alguna persona de nuestros dirigidos está cometiendo un error. Nos desesperamos. No tengo que hablar con él, lo tengo que citar. Entonces se ha transformado en que cuando un pastor le dice a una persona, tengo que hablar con usted, esa persona se agarra la cabeza y dice, me las mandé. Seguramente algo me las mandé. ¿O no? Díganme los pastores si es así o no. Es así. Cuando, viste, la esposa, che, amor, ¿qué? El pastor quiere hablar con vos. ¿Qué hice? Entonces ya no es una relación sana, sino es una relación basada en lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, que cuando un ministro te llame y vos digas, tengo que ir porque seguro me va a dar más de Cristo. No me va a dar condenación, me va a dar redención. Pablo nunca fue al choque a la gente, y usted dice, sí, pero a los Gálatas les dijo insensatos, sí, pero estamos hablando de que Pablo a esa iglesia ya llevaba más de 15 años trabajando con ellas. ¿Están entendiendo por dónde voy, amado, no? Entonces vos no puedes corregir lo que tú no plantaste. Entonces, mi pregunta siempre es, para los ministros o para los obreros que Dios me ha dado para tener a cargo, ¿vio lo que estás haciendo aquel hermano? Sí, tengo que hablar con él. Ok. Yo le pregunto, ¿hablaste con él primero para alentarlo? ¿Antes de llamarlo para decirle su error? ¿Cuántas veces lo llamaste para alentar? Y sí, yo estoy constantemente alentándolo. Entonces anda tranquilo que te van a recibir. Pero si vos vais solamente para decirle las cosas malas que está haciendo, vos no le estás entregando a Cristo, le estás entregando a otro árbol. Hello. Están ahí conmigo, ¿no? Entonces, si usted es pastor y está escuchando esta palabra, usted va a decir, ¿qué tengo que hacer entonces? Porque me están sacando todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Llevar a Cristo. Y si, Pablo decía, y si alguno vieron que se equivocó, restáurelo, pero con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Sabe qué significa eso? Acordándote de lo
difícil que te es para vos luchar con todos tus males. Entonces, cuando hay un ministro competente roto por la vida de Cristo, que sabe que solamente está como ministro porque es la pura misericordia de Dios y porque Él te constituyó, el dedito acusador no existe para un ministro competente de este nuevo pacto. ¿Sabe por qué el ministro competente no puede apuntar? Porque él solo se está apuntando porque sabe que ni él podría estar ahí si no fuera por la única gracia del Padre. ¿Cuántos están soñando esta nueva iglesia? ¿Cuántos quieren soñar esa nueva iglesia? Pastor, usted no está para predicar los domingos. Una hora no puede ser que defina quién eres. Y ahí tenés la gente inmadura que no conoce a Cristo, quiere evaluar tu mensaje. ¿Mm? Es como mi abuelita. Yo tengo mi abuelita, yo le decía la mamita Rosa. A ella le gustaban mucho los noticieros. Y cuando uno le decía, ¿y cómo estaba la noticia? Decía, no, estuvo aburrido, decía, no hubo ningún asesinato, no hubieron robo, porque a ella le gustaba el noticiero con acción, ¿no entiende? Ocurre exactamente dentro de la iglesia cuando quieren evaluar nuestros mensajes y vos decís, che, ¿cómo estuvo el mensaje? Y la verdad que no estuvo tan bueno, porque nadie lloró, nadie se cayó, qué sé yo, no me hizo llorar el pastor esta semana, entonces se ve que el pastor no anda tan bien con Dios porque no me hace llorar. Y esa es la realidad que estamos viviendo lamentablemente hoy. Entonces, si vos vas a la iglesia para que el pastor te haga llorar, vos no necesitas un pastor, necesitas un psicólogo. Y en el peor de los casos, un psiquiatra. Porque no puede pasar eso. En la iglesia de esta iglesia madura, mire, no voy a poder hablar de los 5 ministerios, mira, va a tener que ser la otra semana. Pero quiero dejarles el panorama de la iglesia de los primeros tiempos. Efesios 4 habla acerca de los 5 ministerios, pero nótese como en Efesios 1, le voy a decir solamente algunas cosas. Pablo le decía a toda la iglesia, y la iglesia ya empezó a manejar otra forma de pensar. Escuche, en Efesios 1, Pablo le dice a la iglesia, primero le dice santos y fieles. Después le dijo benditos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Les dice escogidos desde antes de la fundación del mundo. Santos sin mancha, les dice. Dice predestinados, adoptados hijos. Son alabanza de la gloria de su gracia. Riquezas de la gracia. Sobreabundantes en todas las cosas de inteligencia y sabiduría. Mire cómo le está diciendo a la iglesia. No sé si alguno me está capturando. ¿Esta iglesia necesita un pastor como los que tenemos hoy? No, porque esta iglesia ya entendió que es adoptada, que están todas las cosas reunidas en Cristo, que tienen herencia, que fueron predestinados conforme a un propósito de la voluntad, que son alabanzas de la gloria, somos los que esperamos en Cristo, que somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo, grandes en fe, grandes en fidelidad, grandes. Mire, si yo le digo pastores que están acá, si ustedes reúnen a esta iglesia, ¿tu mensaje del domingo sirve para esta iglesia? Y usted me va a decir seguramente no, porque usted le habla a gente que es infiel, a gente que no se cree que son hijos, a gente que está buscando identidad, a gente que no cree que tiene herencia, que no sabe que están reunidas todas las cosas en Cristo y se crean, mira, que les falta bendición. Entonces, para esa gente estamos preparados para predicarle, pero no estamos para predicarle a la iglesia que se viene en los próximos 10 años. Con mucho amor, le digo 10 años, pero esto es más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un mensaje para una iglesia
que ya no existe. Hello. ¿Están aquí, amados? Y disculpe que ponga, por ejemplo, nuestra congregación por una cuestión técnica y para que usted lo entienda. Nosotros hace 8 años que venimos hablando de Cristo revelado, ¿cierto? Si yo invito a un pastor y él empieza diciendo, amados, tengo una revelación del Padre que me vino esta noche para todos ustedes y quiero decirles, Dios les bendiga. La gente de mi congregación automáticamente va a decir, esa persona le falta a Cristo. ¿Por qué? Porque han sido enseñados que ya están benditos. Hasta nuestro saludo ya cambia. Entonces, no, pero no me quiero poner por ejemplo, sino quiero decir, la iglesia que se viene, porque la iglesia que estoy pastoreando, le falta un montón todavía, perdón que se lo diga a mis hijos que están acá, yo sé que le falta un montón, pero ya hay cosas que ya no, ellos ya no, ya son una iglesia y se van a atrever un poquito más a decir, pastor, me parece que estás errado lo que estás diciendo. Porque miren lo que dice terminando la iglesia, ¿cierto? Nos pone, y dice Pablo en el versículo 16 de Efesios 1, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nótese cómo ora un apóstol. No es que vamos a orar por la pastora Mirta para que pueda pagar la luz. No es que vamos a orar por el pastor Gabriel para que pueda pagar el alquiler del auditorio donde está reunido. No. Un apóstol ora y dice, y no dejo de hacer oraciones. ¿Para qué? Para que el Padre de Gloria les dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento de Cristo. Ahí está. Levanta la mano grandota y diga, necesito esa oración. Yo no oro para el pastor César para que llegue a fin de mes. Yo oro para que el pastor César se le abra el entendimiento y pueda ver las riquezas de la gloria de su gracia. Y si él entiende eso, lo demás viene todo por añadidura. ¿Te entiende cómo ora un apóstol? Un apóstol no es para que te ore la iglesia o para que te agrande la agenda. Muchos me han buscado para que se les agrande la agenda y cuando se dieron cuenta que no les agrando la agenda se van. Yo tuve un profeta, me acordaba hoy de él justamente, tenía bien arraigado el viejo pacto, hasta en su forma de vestir, su forma de hablar, todo, era Moisés directamente acá con nosotros, era un profeta bien del viejo pacto. Y me acuerdo que la última charla que tuvimos, que cuando él se va, él se enojó porque yo no le decía lo que tenía que hacer. Porque tenía que tomar algunas decisiones, y yo le digo, vos tenés que orar a Cristo y que Él te ilumine. ¿Y pero cómo? No, si vos sos mi Padre Espíritu. No, pero yo no estoy para eso. Y pero decime lo que tengo que hacer. No te voy a decir lo que tienes que hacer, porque no es mi función. Ah, pero entonces no sos mi Padre. Capaz que no. Entonces, ¿por qué tanta presión para que nosotros le demos soluciones a la gente? Y a esto es un consejo para los pastores. Tengan mucho cuidado cuando aconsejan a la gente, porque si les va bien, no se van a acordar que vos le diste el consejo. Y si les va mal, se van a acordar que vos fuiste el que le diste el mal consejo. ¿O no, pastores? Levanten la mano, díganme si no tengo razón, por favor, porque si no me... Si les va mal, se acuerdan de vos, pero si les va bien, no se acuerdan más de vos. Ni siquiera te van a agradecer. Y cuando agradezcan porque tienen un nuevo trabajo, ni siquiera van a decir agradezco a Dios porque el pastor Gabriel me dio una alternativa de vida. No van a agradecer eso. ¿Por qué? Porque tengo una iglesia ciega, sorda y muda, que no escucha, no habla y no presta atención a las cosas del reino. Pero mire, acá le dice, no dejo de orar a ustedes para que primero sepan. Mire para qué oraba Pablo. Para que el Padre de Gloria dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen lo tercero que habla. Alumbrando los ojos del entendimiento
para que sepáis la esperanza por el cual han sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia. Para eso ora un apóstol. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros que creen según la operación del poder de su fuerza? No de mi fuerza, sino de su fuerza en ti. No, levanta la mano grandota. ¿Cuántos necesitan que le oren así? Yo no quiero, amados, ir a un encuentro de ministros para que alguien me toque la cabeza y me caiga. Digo la verdad, yo no quiero caerme más, porque cada vez que me caí me costó levantarme. No, mentira, eso es una broma más mía, ¿no? Entonces, ves que estaba ahí, vos no sabías si tirarte o no, ¿viste? Si tenía alguien atrás, pero bueno, no quiero hablar de eso. Pero quiero decir, yo ya no quiero que me tiren más, no quiero que me tiren aceite, no quiero que me hagan decretos apostólicos y de lo que voy. No, yo no quiero más eso, yo quiero esto, que haya un apóstol que me alumbre los ojos a través de la vida de Cristo, que me diga las riquezas de la gloria de los santos que tenemos en Cristo Jesús, que me alumbre los ojos del entendimiento. Yo quiero eso. La academia no es conocimiento teológico, esto es vida de Cristo. Alguien tiene que levantar la mano. ¿Cuál es la grandeza del poder? De esa fuerza que operó en Cristo, dice en el versículo 20, pero ¿cómo va a operar una fuerza en ti que nunca se te predicó? Entonces todos quieren poder, ¿cierto? Vamos a orar para que esta reunión se te suelte el poder. ¿El poder de qué? ¿Entiendes? Yo te suelto el poder de levantarte temprano e ir a buscar un trabajo, ¿me entiendes? Hay un salmista que estuvo conmigo que quería que estar bajo nuestra cobertura, y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que tenés que hacer es laburar, porque decía, no tengo trabajo y el ministerio no me da. Bueno, si no te dan, anda a trabajar. Y no le gustó ese consejo, se ve que anda buscando otro poder. Entonces yo le digo, te doy poder para levantarte temprano e ir a laburar. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? A ver, levante la mano grandota los que están aquí. Si quiere reírse un poquito conmigo, ríase también, porque vale la pena esto. Entonces, para que sepan la fuerza de que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. Gente, cuando la gente entienda que tienen a Cristo, que es y portan un poder, que es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, si usted se lo predica bien, esa persona nunca más va a andar buscando poder por otro lado. Si ya en mí ya está el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ¿qué más poder querés? Yo vengo a la reunión para que me dé poder. ¿Cómo vas a ir a la reunión para poder? ¿Más poder querés? No existe más poder que ese, que resucitar, no a cualquiera, al Cristo de la gloria. A ver, hay alguien que se tiene que reír conmigo y tiene que disfrutar esto, porque tal vez a mí me pasaba también, decía, Señor, quiero más poder, quiero tener más poder para la unción. En un momento dice, Señor, yo me acuerdo que oraba, decía, Señor, quiero poder orar por la gente, que la gente se caiga. ¿Para qué? ¿Para qué? Y Dios me dio, capaz mi papá se va a acordar, mi esposa, Dios en un tiempo, Dios me usó mucho con el tema, yo oraba por la gente y la gente se caía, pero a mansalva. A veces abrazaba a la gente, cuando la terminaba de abrazar, quedaban borrachos en el espíritu, literal, eran gente borracho. Esas manifestaciones, fue un portador de eso, pero créanme que todos esos borrachos del espíritu después me traicionaron. Entonces, estar borracho en el espíritu no te cambia la mentalidad. Caerte no te cambia la mentalidad. De hacer declaraciones porque declaro que me va a ir bien, pero si no te levantás el lunes a laburar o a trabajar, no te va a ir bien. Alguien se ríe conmigo, abrazarte al lado y decirle, reíte un poco de esto, porque decirle, esta iglesia va a cambiar. Decirle, vamos a abrazar a alguien que tenga cerca o abrazarte a sí mismo, decir, esto va a cambiar. Mirá lo que Pablo le dice a la iglesia, el poder que opera en Cristo y que dice, del cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándola a la diestra de los lugares celestiales. Escuche, lo sentó a Cristo,
Mire, pero yo quiero que escuche esta parte, porque, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Ya pasó la hora. Pero déjeme hacerle este final para recién la otra semana decirle las funciones de los ministerios. No entré en eso. Pero téngame paciencia. Escuche, sentándolo a las diestras, sobre todo principado, escuche, la autoridad de Cristo, sobre toda principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino para los venideros, y sometió todas las cosas, no una, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿A quién? Alguien me tiene que responder esa pregunta. ¿A quién le dio por cabeza? A ¿A la quién? iglesia. A A la la iglesia. iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Escúcheme, iglesia, toda la iglesia tiene la autoridad que el Señor lo puso por cabeza, sobre todo principado y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente cuando estaba él, sino los nombres que se nombraron y los que se van a nombrar, tiene autoridad la iglesia. Escúcheme bien, ¿usted cree que una persona que entendió a Cristo de esta forma y que tiene la autoridad sobre todo principado, sobre todas potestades, te va a pedir oración porque te hicieron un trabajo de brujería? ¿O porque la señora de la esquina te chusmea? ¿Usted cree que una iglesia madura se va a hacer problema con esas cosas? Pastor, vengo para que me ore porque a la noche se me mueven los muebles. Ay, Dios mío. Entonces vos te agarrás la cabeza y decís, amado, ¿vos escuchaste lo que te estoy diciendo? El Señor te dio la autoridad sobre principado, potestades, sobre todo nombre que se nombra, y todas las cosas las sometió bajo sus pies y se lo dio por cabeza a la iglesia. Tenés autoridad sobre todas esas cosas, dejate de hinchar con esa silla que se te mueve, ponele, qué sé yo, un clavo a la silla, hacé lo que quiera, lo que no sé si alguno está ahí conmigo, ¿cierto? Están entendiendo la onda, ¿no? ¿Cierto? Pastor, vengo porque me duele la muela. Ay, Señor. Entonces, sí, te voy a orar. Y a veces no sabés si hacer la imposición de mano o imposición de pie, no sabés qué usar para hacer todo esto, pero la iglesia que se viene, entonces si vos no le predicas, pastor, a la gente que tiene autoridad, sobre todo principado, sobre todo potestades, sobre todo nombre que se nombra, entonces, pastor, tengo una enfermedad. ¿Qué nombre es la enfermedad? Y tengo ama. Mira, ese es un nombre, y el Señor tiene un nombre sobre todos los nombres. Así que ese nombre está bajo la autoridad del Señor. Levanta la mano grandota ahí. Aleluya, levanta la mano grandota ahí y ya dejás de ver diablos por cualquier lado, ya, amados, tenemos una iglesia que ha demonizado todo es el diablo. Siempre hay una frase muy vieja que tal vez mi hijo se va a acordar, un chiste casi como una frase que decía que el diablo estaba llorando así en una piedra, estaba como en una piedra sentado y lloraba el diablo y se le acercó uno. ¿Qué te pasa, diablo? Le dice, lo que pasa es que los cristianos se mandan todas las macanas y después me echan la culpa a mí. Y es así. A ver, tenemos ahí a Lourdes que tiene prendido su micrófono. A ver si lo podemos cerrar. No sé si puede de ahí cerrarlo, hermana Lourdes. Ajá, sí, mi hermano, ya va. Disculpe. Ay, no, por favor, no se haga problema. A veces suele suceder. ¿Están aquí, amados? Se ve una iglesia madura. Entonces, cuando tengamos una iglesia así, pregunta sincera, respóndame los pastores. Si hay una persona de tu congregación que entiende Efesios 1, ¿te necesita vos como pastor para predicarle lo que tú le predicas todos los domingos? La respuesta es no, porque estamos preparados a predicarle a gente que de milagro te lee un versículo en la casa. Dice, oraste hoy, sí, por los alimentos, ¿me entiendes? Entonces vos querías agarrarle del cogote espiritualmente y decirle, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, a la gente nueva hay que darle leche. Es así, hay que
hay que darle todos los mimos que necesita, bien papá espiritual, mamá espiritual, le da la leche, le ayudas, si te pide algún consejo, le das, pero ya tenemos gente que tiene... Mire, le voy a contar una experiencia. El domingo tuvo la congregación un joven, primera vez que iba a la reunión, primera vez. Se puso la música para adorar y el tipo adoraba como si fuese alguien que tenía 10 años de cristiano. Entonces, mi pregunta es, si la nueva iglesia está preparada, está formada para llevar a la gente a Cristo, vos tenés la gente nueva, que es oro en polvo. No le saques, ¿qué le va a dar una estructura a ese chico? Sí, no, a partir de ahora tenés que escuchar puras canciones evangélicas. ¿En serio? Dejalo que fluya, porque el Espíritu va a fluir, la vida de Cristo va a fluir. ¡Wow! Ya, cuando la iglesia madura empieza a crecer, empieza a dar también. Porque ya no da porque puso una canción lenta el pastor y tuvo 30 minutos para levantar una ofrenda. La iglesia apostólica no necesita canciones lentas para ofrendar porque la gente ya salió de la casa con ganas de ofrendar. Ya cuando cobra el sueldo ya tiene ganas de darle a Dios porque sabe cuál es su lugar y sabe que tiene que rendir toda su financia al Señor. Entonces es con la vida de Cristo en la gente. Escuche, dice que la gente vendía sus propiedades y se la daba como ofrenda para los apóstoles para que ellos distribuyeran según la necesidad de cada uno. ¿Qué lleva a la gente a vender una propiedad? Entender a Cristo. Durante años nos sacaban las propiedades o los autos o los relojes o la ofrenda porque casi el ministro te metía la mano en el bolsillo para sacarte el dinero. Pero en la iglesia fluye esto. No dice en ningún momento que los apóstoles empezaron a pedir ofrendas, sino que la gente voluntariamente ofrendaba. No sé si hay alguno que dice. Pero si tenemos pastores que ni siquiera ellos ofrendan y ni siquiera ellos diezman, entonces, ¿qué podemos esperar de la iglesia? Porque ahí, discúlpeme que vaya un poquito más profundo, pero lo sé por experiencia, por todo lo que he manejado en toda esta vida de cristiano, que lo que menos diezma son los pastores. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque estamos con una falencia de la vida de Cristo. Entonces, la vida de Cristo fluye. Yo anhelo tener un recurso para dar mis ofrendas, dar mis diezmos. Fluye en mí ya la vida de Cristo. Pero no quiero hablar de ese tema porque yo no va a creer que estamos hablando de dinero y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un cambio de mentalidad. Entonces la gente cambia su mentalidad, va de otra forma, va predispuesta de otra forma. Entonces, ministros, yo no les permito como apóstol al cuerpo de Cristo que no hablen de la vida de Cristo a alguien, a 1, 2, 3, a sus líderes, a la gente. Prepárela, llámenlo en reuniones. Mire, estoy sintiendo que hay una palabra de Dios, dígale esto, de revelación que se llama Cristo revelado y nuevo pacto. No entiendo mucho, pero sé que es la onda y tenemos que ir por ahí. Entonces ya preparas la gente, ya la formas, las llevas. Qué buena onda. Déjenme soñar con esta iglesia. Mire que alguien entienda que está sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sabe para qué ha sido llamado, sabe que ha sido elegido, sabe que ha sido predestinado, sabe cuál es su propósito. La pregunta es, ¿los profetas de ahora tendrían la fama que tienen ahora frente a una iglesia del nuevo pacto? Si la mayoría de los profetas vienen y te dicen cosas que ya están escritas o cosas para tu bienestar personal, pero los profetas no están para profetizar. No están para profetizarle a la gente que lleva muchos años de cristiano. Es más, la profecía funciona mucho mejor para la gente nueva. Por eso Pablo dice,
si van a profetizar, profetizan los que vienen por primera vez, no a los que ya llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esos que llevan mucho tiempo ya tuvieron el hábito de ser un profeta de sus propias vidas y ya escuchan la voz de Dios. Entonces, el profeta del nuevo pacto, por decirle lo que vamos a predicar la otra semana, está para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para llegar a la unidad de fe y el conocimiento pleno del Hijo. Para eso está el profeta. La profecía es una herramienta para el profeta. Pero ojo que se vienen días en donde toda la iglesia va a escuchar a Dios. Entonces el profeta va a poder hacer lo que tiene que hacer, que es perfeccionarlos a los santos. Perfeccionar el don que tienen ellos mismos de escuchar a Dios. ¿Cuándo usted escuchó a un profeta que lo perfeccione para que usted escuche a Dios? No, usted está esperando a un profeta para que te dé una profecía. ¿Y por qué estás esperando que un profeta te hable? Porque no escuchas a Dios. El profeta del nuevo pacto perfecciona tu don profético que ya tienes dentro, que es escuchar a Dios. Levante la mano grandota. ¿Cuántos quieren eso? Que venga el profeta a confirmarme este obrero que tengo, si es pastor o no es pastor. No está para eso el profeta. Para eso estás vos como pastor. Si vos sabes si está preparado o no. Si es un obrero aprobado o no. Entonces, cuando se levanta la voz profética y dice, apárteme a Saulo y a Bernabé, no dice a Pablo y a Bernabé, sino a Saulo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque recién empezaban. Entonces dice, estos dos están para el servicio. Apártenmelo. Ese profeta fue un capo. Le profetizó a Saulo de Tarso, pero escúcheme bien, están aquí. Pongan el oído porque les voy a decir algo. Saulo de Tarso escuchó la voz de Dios enseguida, antes que venga el profeta. No me acabo de escuchar usted. Camino a Damasco, ya sabe, metete a la casa de Judas, el Señor le habla al otro profeta que estaba en la otra casa, le dice, anda a la casa que se llama a la derecha, porque ahí hay un Saulo de Tarso que ya te vio llegar. Levante la mano grandota, necesitamos esos... Wow, levante la mano. ¿Sabes lo que es llegar a profetizarle a alguien que ya sabe lo que tú le vas a decir? Pero la iglesia de hoy no sabe. Entonces, por eso hay una iglesia. ¿Por qué tenemos que ser perfeccionados? Para no ser más niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas hoy en la iglesia? Por la niñería. ¿Y por qué hay niñería? ¿Por la gente? No, porque los ministerios no le enseñaron lo que tenían que hacer. Entonces cambia todo. Dios me dio un tiempo grande para fluir como profeta y cuando llegaba la gente, hay gente que me decía, profetíceme, profetíceme. ¿Te acordás, Solcito? Pastores, profetíceme, profetíceme. Dígame algo de parte de Dios. Y es una presión terrible para un profeta que alguien que te diga eso, porque no le puedes errar, no puedes. Y si no tenés nada para decirle, le llegás a decir, mira, no tengo nada de parte de Dios, se va a sentir que son lo peor. Dios no me quiere hablar. Entonces, hoy el lugar que están teniendo los manipuladores no es culpa de ellos solamente, sino es culpa de la gente. Entonces, nosotros lo tenemos calificado. El pastor es para ayudar a la gente, ir a visitarlo, ir a visitar a los enfermos, el pastor que lo cuida. El maestro está para darme estudios bíblicos. El evangelista para hacer campaña. El profeta para darme profecía y el apóstol viene a decirnos lo que tenemos que hacer como pastores. Ninguna de esas cosas es la que tienen que hacer los 5 ministerios. En esta iglesia madura, voy a decir algo que va a sonar va a detonar en el mundo espiritual. No se agarre la cabeza, amor, que no va a ser tan terrible. Ella ya se agarra la cabecita porque sabe cuando digo esto.
es porque se viene un mazazo a la cabeza, que la iglesia madura, escuche, un ministro maduro que entendió Efesios 1, no te necesita como ministro para que lo ayudes a hacer las cosas bien, porque vos ya haces las cosas bien. ¿Sabe para qué necesita un ministerio? Para perfeccionar lo bien que tú haces. Wow. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? Lo vuelvo a decir. Una persona que entendió a Cristo no necesita los ministerios para que mejoren su vida, porque ya entendieron todo. Necesita los ministerios para llevarlos de acá un poco más arriba, a la perfección. Dice la palabra que está, nosotros estamos para perfeccionar a los santos, no para ser buenos, porque ya son buenos con el mensaje de Cristo. Perfeccionamiento es llevar lo muy bueno a un nivel mejor. Eso es perfeccionar. Pero la mayoría de nosotros, los ministerios hoy por hoy, estamos sirviendo las mesas. Estamos haciendo el trabajo cotidiano y eso es lo que tanto nos desgasta. Y no es justo, dijo Pablo, que nosotros andemos sirviendo las mesas. Lo que tenemos que hacer es buscar la palabra, la revelación y la oración. ¿Cuántos están ahí conmigo? Pero si no tenemos gente que sirva a las mesas, lo tenemos que hacer nosotros. La gente no se anota ni para hacer el aseo de la congregación, y tenemos que hacer nosotros. Nosotros no estamos para hacer eso. Pero si la gente no entendió todavía que te tiene que dejar libre de eso. Hello. Entonces que Jesús le dijo a Pedro, Juan y Jacob, vayan y preparen la mesa para la última cena. Vayan. Preparen la mesa, preparen todo lo que es la Pascua. Cosa que cuando yo llegue está todo servido. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso, no? Digamos, él sabía que él no tenía que hacer eso. Pero cuando llega, agarra la toalla y agarra la fuente para lavarle los pies a los discípulos. La pregunta es, ¿necesitaban lavarse los pies? No. Lo que Cristo estaba haciendo era enseñándoles que lavarle los pies iba a ser mucho más importante que preparar la cena. ¡Wow! ¿Me explico, amados? ¿Me explico, no? No le estaba enseñando a lavar pies. Estaba enseñando a servir. Le estaba enseñando a servir a los que ya servían. No, esto es una locura total. No sé si la agarraron por ahí. No le estaba enseñando a servir las mesas, porque ellos ya lo hacían. Ya sabían preparar una Pascua. Yo les voy a enseñar lo que significa el reino. Es un servicio total. ¿Por qué le lava los pies a los discípulos? Porque benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y a partir de esa noche, sus pies iban a ser santos para llevar el evangelio del reino, purificado para las naciones. Así que bueno, un abrazo grande para todos. ¿Cómo se van? Bendecidos del reino, ¿eh? Ahí está. Dejamos unos 10 minutitos para alguna pregunta o alguna afirmación. ¿Amén? Solcito, ¿se puede ocupar de eso? Si hay preguntas, no, yo respondo tranquilamente. Pero si hay alguno que quiere hacer acotación, puede hacerlo. ¿Cierto? Sí, por supuesto, ahí teníamos a la pastora Mirta, a su esposo. Hablen, pregunten, siéntanse en libertad. Yo quería compartir que yo no tengo placa, no tengo nombre de iglesia. Wow, Nosotros empezamos abajo de un árbol. wow, poderoso, poderoso, eso es tremendo. Y ahora estoy muy contenta porque siempre hay personas que te critican. ¿Por qué no pones nombre?
¡Qué glorioso! De verdad. Fue de mucha bendición escuchar eso. Muy Amén. agradecida. Que Dios siga bendiciendo. Amén. Qué bendición, me llena de mucha alegría, ¿no? Este mensaje no es para sacar los letreros del frente, aunque sí lo es, pero esta es una evidencia. ¿Puede funcionar una iglesia sin un letrero? ¿Se imaginan a Jesús cargando un banner? Bueno, reunión de milagros. No habían banner. Su vida era ya Jehová Nisi. Él ya era una bandera, él ya era un estandarte. Entonces hoy no tenemos que levantar estandartes humanos, sino nosotros mismos ser un estandarte. Vuelvo a insistir, no cambie el letrero de su congregación, primero cambie la mentalidad y después lo va a cambiar tranquilamente, pero no estoy hablando en contra de los Claro. mineros, pero sí es Qué bueno, parte de una pero es un buen qué ejemplo. bueno que aclares esto, Apóstol. Es muy bueno. Es muy bueno que lo aclares, porque a veces entre el escuchar, a veces uno puede transgiversar todo, ¿no? Pero bueno, esperemos que el Espíritu Santo los guíe siempre, siempre a cada uno de ustedes, de nosotros, a toda verdad, ¿no? Para esto, para cumplir este ejercicio que Dios nos ha dado y nos ha encomendado de perfeccionar a los santos, que usted sea perfecto en Él, que crezca en Él. Amada Yesenia, sí, prenda su micrófono nomás. Amén, gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Bueno, por aquí son las 2:30 de la madrugada. Bueno, gracias le damos al Todopoderoso porque Él es bueno y maravilloso y permite todas las cosas y el tiempo, como dice la palabra, oh Jehová, mis tiempos están en tus manos. Amén. Bueno, un aporte que decía el apóstol Jonathan, Dios lo bendiga, igualmente a usted, la gloria es de Cristo, que él hablaba sobre los ministerios, pues en Efesios 4, que es para perfeccionar, sí, así es. Aquí la gloria es de Cristo, aquí en España me ha tocado eso, pues hay un pastor que me ha tocado ayudarlo en eso. También hay una pastora en Venezuela, una iglesia muy grande también, y me dice, Jessy, muchas gracias por ayudarme en esto y esto. Y se ve que han dado frutos, pues han sido perfeccionados, o sea, han ido perfeccionando su ministerio, igualmente en Estados Unidos, en República Dominicana. Y eso es bueno porque son personas que se dejan ayudar, pues como dice la palabra, ¿verdad? Que corrija al sabio y montará su saber y te amará. Amén. Y es así, de acuerdo también lo que decía el apóstol y usted también ahorita alcanzando la madurez. Y bueno, es lamentable que bueno, las iglesias, todas, las mayorías, donde yo voy aquí en Madrid, allá en Venezuela también a veces me invitan a predicar por Zoom, en Chile, en muchas partes, en el mundo entero, pues la gloria de Cristo. Y de verdad que, como dicen en mi país, estamos en pañales, las iglesias están en pañales y para poder alcanzar esa madurez, Cristo tiene que ser revelado a nuestras vidas. Amén. Como dice Efesios 1, que lo hablaba el apóstol Jonathan, que ahí todo va a ser indicado a través del espíritu de sabiduría, de inteligencia. Pero ¿qué dice Efesios 2? Que el conocimiento viene de la boca de Dios. Cuando adquirimos el conocimiento a través del temor de Dios, eso es un proceso. Cuando nosotros, el Cristo es revelado en nuestra vida y nosotros adquirimos el nuevo nacimiento. Entonces ahí es donde las personas a veces no avanzan porque no reconocen, a veces no avanzan porque no quieren nacer de nuevo y usted sabe cómo es el proceso. Pero bueno, la gloria es de Cristo y bueno, hay que seguir orando por esas personas que todavía no se les ha revelado Cristo en su vida. Y bueno, esperemos que ese sea el deseo de todos nosotros, que los demás también alcancen esa madurez. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Eso era todo. Bendiciones. Gracias le damos al Todopoderoso. Amén. Gracias, preciosa del Señor, es tal cual. Dios nos va a ir capacitando para capacitar. Dios nos llena, nos completa para dar a otro. Siempre, esto es así, siempre, siempre va, y no creo que haya un cambio en eso, sino que es real. Él está en nosotros para dar. Él se entregó y nuestra vida entregada en Él hasta el último día de nuestras vidas, vamos a seguir dando a Cristo. No sé si
si alguien más quiere compartir algo, cómo se sintió, qué le pareció. No, perdón, no como qué le pareció, cómo se sintió, qué le dijo el Espíritu, o compartir algo de lo que el Espíritu le diga y lo quiera hacer. 3, 2, 1, le decía a los hermanos de casas, siempre les decíamos, si no. ¿Alguien más? Buenas. Bueno, amados, que el Padre se Ahí manifieste está, en cada uno de ustedes. Hemos Daniel. leído los... Está Ahí, Danielito. Dani, ahí te veo. Prenda nomás tu micrófono. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? sí, Ahí sí, está. se escucha. Bueno, algo interesante de todo. Cuando comentaba el tema, ¿no? Cuántos cultos, y claro, creo que todos hemos, pero desde aquella época, no de ahora, desde aquella época, desde las escrituras, desde el antiguo pacto en adelante, creo que todo lo hemos llevado con que todo tiene que estar establecido de una manera, tiene que estar hecho de una manera, y si está todo correcto, entonces ahí sí. Y claramente el nuevo pacto cambia absolutamente todo, porque el antiguo pacto, el espíritu se manifestaba o bajaba sobre ellos en un determinado tiempo y después salía. Y en el nuevo pacto cambió absolutamente todo, entonces podríamos decir que Cristo, incluso estando en Pablo, estuvo en la cárcel. Pablo estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero Pablo era claramente relacionado, justamente ha tenido esa experiencia del Cristo revelado, entonces Cristo también estuvo siendo predicado dentro de la cárcel, porque me imagino que Pablo, por más que no lo cuente la escritura, callado no estaba. Entonces, es increíble que Cristo iba por todos lados, iba Pablo, iba por todos lados, iba Pablo, iba Cristo. Y así me imagino que se fue pasando sobre cada uno de los que ha llevado la revelación, fuera de la gente, fuera de los apóstoles, también en los que han sido discípulos de ellos, Timoteo, bueno, gente entonces, como dice el apóstol, ¿no? Hace 8 años que tiene esta revelación, pero son 8 años llevando a Cristo a donde estén. No estamos hablando de a una congregación en otro lugar, en otro país, o en Buenos Aires, o en Santa Fe, Hilda, un poquito puede ser. sino a ir a tomar un café a la esquina, o a ir al lugar. Y ahí es donde es importante entender. Me pasó este sábado. Sí, sí. Ahora sí, pero se tildaba, no sé si a mí sola, pero me parece que se tildaba, había partes que no se te escuchaba bien. Ah, Ahí sí, está. puede ser, se me tilda un poco, sí. Estaba en lo mismo. No, bueno, es básicamente eso, ¿no? Qué loco es entender que Cristo está en todos lados donde nosotros vamos. Y también es una responsabilidad, ¿no? Porque también hay que saber Sí, realmente quiénes somos primero para saber qué es lo que portamos. Porque si no, exacto. eso hace que genere mucho daño. Y no es fácil. Mm. Así que no, eso, me quedó rondando eso mientras escuchaba, me quedó dando vueltas eso. Qué bueno, muchas gracias, Dani. Cada uno de los que comparten, gracias, de verdad. Uno no deja de decir la fortaleza de Dios, que es mutua. Y bueno, no sé, apóstol Jonathan, no sé, si alguien más. No sé si hay alguien más. Ahí puede prender su micrófono y hacer su aporte. Siempre es bueno escucharlos. Siempre es bueno ver también a medida que van aprendiendo y no tengan vergüenza. Al contrario, somos una familia y pueden algún versículo, algún aporte, siempre es bueno. Alguna pregunta también puede ser. Remarco lo que decía Dani, es verdad, la vida de Cristo ha sido manifestada en nosotros y va con nosotros. Esa vida de Cristo también transformada en la paz, que dice el
La palabra, cuando vayan, entre a una casa y digan la paz de Dios llegó a esta casa, y paz es Cristo. Y dice, si alguno no acepta esa paz, que es Cristo, vos te traes, dice, te sacude los pies y te traes la paz. Sacudir los pies no quiere decir que vas a hacer ese gesto, sino queriendo decir, yo ya cumplí mi función, el que lo recibe, bueno, y el que no, también, digamos, el evangelio del reino es mucho más simple de lo que nosotros creemos, porque nosotros hay gente que nos rechaza nuestra paz, nosotros seguimos, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. No, el mensaje de Cristo es sencillo, se lleva la paz. ¿Usted acepta la paz? Sí, buenísimo, te vamos a ayudar. ¿No acepta la paz? No, me doy vuelta y voy a la otra casa o a la otra persona que tengo que llevar a Cristo. Así que eso también nos va a dar mucha paz en esto de servir en la vida de Cristo. Exacto. Que ahí todavía no estamos Digamos, quedando en casas, nosotros como ministerio, nos estamos quedando en casas que no aceptan nuestra paz. Entonces, pastor, tienes que entender quién acepta tu paz y quién no. Entonces eso te va a servir mucho también para que te das cuenta que hay gente que no valora lo que eres. Entonces, no insistas más en eso, más vale andar a los que sí aceptaron tu paz, sí aceptan tu ministerio y seguir caminando con ellos. Y si vas, como decía Dani, si te vas a la cárcel, no es que Cristo dice, no, a este lugar no entro. No, mientras yo ingreso, ingresa a la iglesia. Y donde ingresa a la iglesia, ingresa la paz y la vida de Cristo. Sí. Así es, el conocimiento de Cristo, de las Escrituras, que te trae liberación y te trae entendimiento, uno puede manejarse libremente, porque las enseñanzas que hemos tenido siempre y que lo hemos hecho y nosotros mismos hemos enseñado, Dios es amor, Dios ama, tenés que seguir orando, yo en mi casa serviremos al Señor, y todas esas cosas que a veces lo hemos repetido como latiguillo, decimos acá, como frases nada más, pero en realidad es Cristo dentro de nosotros guiándonos. Si Él dijo, si alguien te recibe, me recibe, quien te rechaza, te rechaza. Quien te bendice, será bendito, y el que te maldice, será bendito. A veces es como que le buscamos la rosca a nosotros porque queremos hasta a veces ser más buenos que Dios. Yo lo digo en primera persona, a mí, yo amaba a todo el mundo, amo a todo el mundo, pero siempre, nada, y sufría porque el otro que no me recibe o nos rechaza y todo lo demás. Pero solo quiero acotar una cosita más, no sé si alguien más quería, pero para recordando el libro de Filemón, que Pablo escribe a Filemón, le escribe a Filemón y a su esposa. Y Pablo le dice, te envío a mi hijo amado, a mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Búsquelo. ¿Quién era Onésimo? En la cárcel estaba Pablo. Onésimo se dice que era una persona que Pablo conoció en la cárcel. Lo engendró en la cárcel, fue fecundado en la cárcel, fue engendrado en la cárcel y fue parido en la cárcel. Y se dice, los historiadores dicen que Onésimo había estado preso por estafa y salió antes que Pablo. Y Pablo le dice a Filemón, te envío a mi hijo Onésimo, mi hijo. No a todos los ha llamado hijo, y yo me había quedado con que Pablo lo llamaba hijo a Timoteo. Pero si usted lee la carta de Filemón, léalo y se va a dar cuenta que ahí te envía Onésimo para el servicio de la obra. Y eso, mire, piel de gallina, porque es lo que vos decías recién, apóstol, la experiencia del chico que estuvo en esta reunión el domingo, de verdad, fue tremendo. Y después, compartimos la palabra, le di una palabra, pero un abrazo en el Señor, y después manda un mensaje y cuenta y dice cuando, que lo abracé y le di una palabra de Dios, dijo, no, fue muy volado, dijo él, fue como muy fuerte lo que había sentido. Pero dije, entonces se me vino esto, la preparación que Dios nos lleva para los nuevos creyentes va a ser, no sé si rápido, porque a veces uno dice rápido, pero va a ser de una manera muy, muy eficaz. Yo lo creo, lo creí cuando entendí y me encantó esto de Filemón y esto de Onésimo, que uno a veces lee la Biblia, historias, y por eso
escudriñarlas, capacitarnos, entrenarnos, nos da tanta libertad para poder obrar y hacer su voluntad tan maravillosamente y amar a quien Dios quiere que amemos. Déjeme decirle que cuando uno ama no te va a dar ni cuenta, ay, a este amo, a este no. Uno va a sentir que ama a todos y Dios te va a dar prioridad para enfocarnos a educar para la obra del ministerio, para eso, para dar a luz, para dar esta vida de Cristo a quienes lo necesiten. Bueno, amado apóstol, amados hermanos, ya son benditos, que esa manifestación de gloria esté con ustedes siempre, que tengan una semana así, declarando proféticamente lo que Dios dice de vos, de tu casa, de tu familia, de tu país, todo, tenemos todo ese poder dentro de nosotros, entonces a ejercerlo. No sé, apóstol, yo me despido, Dios les bendiga mucho, no sé si había alguien que quería hablar, pero un abrazo, es un placer estar con ustedes en este tiempo. Les amamos, oramos a su favor para que el conocimiento del Hijo sea pleno, disfrute total, y para mañana nosotros aquí en Argentina, no sé, en otros países se celebra el Día del Trabajador, así que ahí nos consideramos obreros de la primera hora o de la última hora, creo también, llamados a trabajar y hacer este ministerio. Dios les bendiga muchísimo. Saludos, Claimé, un abrazo hermosa del Señor y a todos, amados. Bendiciones. Que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana y vamos a dar la tercera parte de lo que son los 5 ministerios en este nuevo pacto. Un abrazo para todos. Como dijo Sol, mañana el Día del Trabajador acá en Argentina, no sé si en otros países, pero les deseamos feliz Día del Trabajador de la misma forma. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Amén, amén.